Amados hermanos, feliz día del Señor. En tiempo ya de Navidad, a pocos días de Nochebuena, quisiera referirme hoy a un pasaje conocido, subtitulado en muchas de nuestras Biblias como la Anunciación. Y es aquel en el cual se nos presenta a el arcángel Gabriel trayendo un mensaje a una doncella, a una joven virgen llamada María. Esto sucede en tierra de tinieblas, así lo llama un profeta muchos siglos antes. En la tierra que andaba en tinieblas, ahí hubo una gran luz, llegó una gran luz. Eran las tierras de Neftalí y de Zabulón, aquellas en los alrededores del mar de Galilea, la llamada por los judíos en forma un tanto despectiva la Galilea de los gentiles, porque ahí se había perturbado un poco la pureza de la raza y aún de la fe. Y en esa región, en una pequeña montaña, en un risco, había una aldea llamada Nazaret, unos cuantos cientos de habitantes. En esa Nazaret, una pareja, él de nombre José, descendiente de David, linaje davídico, y su prometida, su desposada, llamada María, ambos jóvenes. Él era carpintero, hijo de carpintero. Y me llama la atención cuando reviso este pasaje y otros también, el estilo de Dios para hacer las cosas trascendentes, llevar a cabo su plan de salvación, hundirse en nuestro mundo, darle sentido y dirección a la historia. Es un estilo que suele ser desconcertante a primera lectura. Escoger una pareja de jóvenes en una pequeña aldehuela que fama tenía, que de ahí nada bueno salía. De esa provincia nunca había salido profeta. Tierra de tinieblas, como ya les mencioné, la había llamado el profeta. Y escoger ese sitio, ese escenario, para hacer una intervención especial en la historia. De parte de Dios ya nada sería como antes. Se habría de dar un turning point, como dicen los anglosajones. La historia de la salvación llegaba a su clímax con la encarnación del Hijo de Dios en ese escenario. Cuando se presenta el ángel a la doncella, a la joven virgen, le trae un anuncio trascendente. Es un anuncio mesiánico. Ha de cristalizarse la promesa que había hecho Dios de visitar a su pueblo y de cumplir lo que había sido anunciado siglos y siglos y siglos antes. Voy a leer cómo lo reconoce el apóstol Pablo en esta misma forma, de esta misma manera. Cuando escribe su carta a los Gálatas, leo esto del apóstol. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pero resalto, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Hermanos, nuestra fe, nuestra cosmovisión es más que natural. Es suprarracional. Vamos, nuestra fe, nuestra doctrina desciende
de Dios, desciende del cielo por revelación. Así que es en sí misma sobrenatural. No nos extrañemos de ello. Jesucristo es sobrenatural. Y es por eso, hermanos, que es rechazado. Es por eso que es despreciado. Es por eso que es objeto de burla. Es por eso que es objeto de escándalo. Y cuando hablamos del milagro de la encarnación, estamos refiriéndonos a algo sobrenatural, sí. Suprarracional, sí. Transracional, sí. La razón no es la cama de Procusto que ha de regir nuestra fe, nuestra manera de pensar, de vivir, de comportarnos y de darle sentido a nuestra vida. Y de ahí el título que hemos dado a la predicación de hoy, a pocos días de Navidad: Milagro en María Virgen. Yo quiero insistir, antes de entrar a analizar los dos versículos que he escogido, que la persona de Jesús de Nazaret, la persona de nuestro Jesús el Cristo, rompe todos los moldes de la grandeza humana. Nunca ha habido, nunca lo habrá alguien como Él. Él afirma su preexistencia antes que el mundo fuese. Él fue profetizado. Cuando se da el momento de su venida, de hundirse en nuestro mundo, entrar en nuestras coordenadas, en nuestras dimensiones, asumir el cuerpo como el nuestro, vamos, ángeles participan en la concepción, en el nacimiento, en la protección del infante, en su ministerio, en su crucifixión, en su resurrección, en su ascensión. Es que, hermanos, la vida de Cristo Jesús no es solamente milagro en la concepción, es que es milagro en todo su ministerio. Jesús sana enfermos, Jesús echa fuera demonios, Jesús calma la tempestad, Jesús resucita a quienes han muerto, Jesús multiplica panes y peces para alimentar a la multitud. Jesús resucita de entre los muertos al tercer día y deja la tumba vacía. Jesús asciende a los cielos para sentarse a la diestra del Padre en la gloria del cielo del Padre. Jesús afirma y promete su regreso, su segunda venida, para cerrar la historia de la humanidad. Sí, se identificó estando entre nosotros como uno, como el mismo Dios entre nosotros. Así lo presenta el Evangelio según San Juan. Pero, hermanos, eso no lo hace menos humano al estar entre nosotros esos 33 años que vivió. El credo apostólico, ese credo que de memoria conocemos, nos afirma en su segunda línea apenas que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen. He ahí las dos vertientes que nos ocuparán en esta mañana. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen. El contexto previo a lo que nos ocupará está escrito por el médico Lucas, el evangelista. Afirma que el ángel le anunció a María en los siguientes términos: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así empieza el mensaje, el anuncio que
que el ángel da a esta muchacha allá en Nazaret. Hermanos, yo no voy aquí a entrar en este sermón, no es momento para ello, a darle un tratamiento teológico a lo que se ha llamado la hipostasis. No voy a hacer una exposición de orden apologético, yo no voy a entrar aquí ni siquiera en un recuento histórico de ciertos detalles que rodearon al fenómeno. No voy a entrar en un pugilato, en una discusión de asuntos de obstetricia o de genética o de biología básica. Al revisar este episodio, yo quiero dejar la siguiente idea central y la leeré lentamente. El milagro en María Virgen resalta la soberanía de Dios, la elección de Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios. ¿Puede repetirlo? El milagro en María Virgen resalta la soberanía de Dios, la elección de Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios. Ciertamente, María es un personaje importantísimo en este pasaje y en el comienzo de la vida de Jesús. Pero lo que se resalta en el fenómeno de la encarnación sobrenatural del Hijo de Dios en el vientre de María es la acción de Dios. Un Dios que es soberano, que elige, que tiene gracia y que tiene poder. En nuestro credo no en balde comenzamos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen. Y así continúa ese credo apostólico que nuestros hermanos de fe en los primeros siglos recitaban y conocían. Sí, hermanos, no hay lugar a la menor duda de que este evento que marca la historia es desconcertante para la razón de hombres y mujeres, de nosotros mismos. Voy a leer los 2 versículos que le dan continuidad al mensaje del ángel y que serán objeto de nuestro análisis. Cuando recibe este anuncio de parte del ángel, María contestó: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hermanos, la pregunta de la muchacha, 16, 17, 18 años, no es una pregunta que cuestione, no es una pregunta de duda, no es una pregunta de aquel que no cree y exige una prueba. Es una pregunta lógica que lo que quiere saber cuál va a ser el modus operandi. ¿Cómo va a suceder esto que tiene que suceder en mí? Es una pregunta reverente. Es una pregunta que lo que reconoce es la limitación de su conocimiento. María no entiende cómo va a suceder esto pronto. Ella todavía está en tiempo de desposorio. No comparte vivienda ni cama con su prometido. Nunca ha estado con un hombre. ¿Cómo va a suceder esto? La forma de la concepción, ¿cuál será? Queda tácito aquí y evidente que va a haber cierta inmediatez, prontitud. Ya viene la concepción. ¿Cómo va a ser? Ella solo quiere saber cómo va a suceder esto. Hermanos, evidentemente nuestro conocimiento es deficiente, pero
yo quisiera que incorporáramos lo que fue parte de la introducción a esa deficiencia de nuestro conocimiento. Sí, hermanos, tengamos presente la inmensidad del poder del Dios en que creemos. Recordemos que nuestro Dios es creador, creador. La Escritura nos dice que lo visible fue creado a partir de lo no visible. El universo que hoy contemplamos fue hecho a partir de lo que no era. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en quien creemos. Es el Dios creador. Nuestra fe, hermanos, nuestra doctrina, nuestra fe viene del cielo, es revelada y es lógico, por lo tanto, que albergue misterios. Es lógico que no la podamos entender a plenitud. Este caso, justo este caso, el que nos ocupa, el de María Virgen, es un caso especial en la Escritura, único, irrepetible, jamás podrá haber algo similar. En la historia bíblica nos encontramos con que ese Dios que es la fuente de la vida, ese Dios de quien todas las criaturas dependen, que da sustento a su creación, ese Dios permitió que mujeres ancianas o que mujeres estériles concibieran. Pero por primera vez estamos hablando no de ancianas, no de mujeres estériles que llevaban vida marital. Aquí estamos hablando de algo que suspende la razón. Esta es la suspensión teológica de la razón. No hay lógica para nada. La pregunta, por lo tanto, en la muchacha, en María, la de la aldehuela de Nazaret, tiene razón. ¿Cómo va a suceder esto? Y esa es la pregunta que en nosotros está guardada en nuestro corazón. Pero es la misma pregunta que se haría cualquiera a quien compartiéramos este mensaje. La Virgen concibió. Y fue promesa allá del profeta, 800 años antes, esto será por señal. La Virgen concebirá. Una doncella virgen concebirá. Esta es la clave, esta es la señal de que Dios ha entrado de manera especial y única en la historia para cambiar el curso totalmente de la misma y llevarla como Él la concibe, como historia de la salvación. La pregunta, pues, ¿cómo puede suceder esto? Es una pregunta que sigue rodando y rodando por los siglos y llega a nuestro tiempo en términos de agnosticismo, de rechazo, de burla, de ateísmo, de materialismo craso, llega hasta nuestro tiempo, sin lugar a dudas. ¿Cómo puede ser eso? No entra en la razón, no entra en nuestros moldes, no entra en nuestras dimensiones, no entra en nuestra lógica, no entra en nuestro conocimiento biológico, en nuestro conocimiento de la genética, en nuestro conocimiento molecular no cabe. Muy bien, la pregunta la hace María. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo puede hacerse esto posible? Va a suceder, pero ¿cómo? Tiene que intervenir un factor especial que no está en la ecuación. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el factor que cambia la ecuación y que hace posible el resultado? El ángel, en breves palabras, respondió. Y continuamos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es la breve respuesta del ángel. Dos factores intervendrán. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, hermanos, en un acto creativo. El Espíritu de Dios creativo, literalmente y con letras capitales.
el Espíritu Santo creará en ti el Rúa en hebreo, el Rúa de Dios, aquel mismo que el Antiguo Testamento nos plantea, nos lo pone en una imagen preciosa allá en el Génesis, cuando todo era confusión, abismo y no vida. Se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Habría de incubar la vida, porque se reconoce en la fe judaica y en la fe judeocristiana que Dios es la fuente de la vida. Así que el Espíritu Santo de Dios intervendrá y pondrá vida. Ahí entrará el acto creativo de Dios. Por primera vez encontramos en nuestras Biblias la mención el Espíritu Santo. De manera explícita y precisa se le llama Espíritu Santo. En el griego, el Pneuma Hagios. El Pneuma Hagios, el Espíritu Santo, por primera vez es presentado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y levanto la pregunta, ¿es que acaso esto fue excepción? Que el Espíritu Santo se hiciera presente para hacer posible la encarnación y estar en la encarnación. No, hermanos. Es cierto, este es el primer momento en que es citado para la concepción en María Virgen. Pero es el Espíritu Santo el que toma a Jesús de Nazaret y lo lleva al desierto para ser tentado del diablo. Pero es que es el Espíritu Santo el que se presenta a las orillas del Jordán, en el Jordán, cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo está presente, descendiendo sobre él. Es que es el mismo Espíritu Santo el que está en la crucifixión. Cuando leemos en Hebreos, se nos dice que mediante el Espíritu, Cristo se ofreció a sí mismo. Mediante el Espíritu Santo está presente en el Monte Calvario. Y Pedro, cuando escribe su primera carta, nos afirma que el Espíritu Santo está presente en la resurrección, porque dice que fue vivificado en el Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que resucita a Jesús de Nazaret. Así que está siempre el Espíritu Santo presente desde la concepción hasta la resurrección del Hijo de Dios. Sí, hermanos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y agrega como que si fuera poco. Con esto ya bastaría, pero no, es que aquí participa también el Padre. Hermanos, la concepción del Hijo de Dios es un evento trinitario. Participa el Espíritu Santo de Dios y participa el Altísimo, que es como se nombra e identifica al Padre. Porque agrega, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El milagro en María, Virgen, evidentemente, hermanos, es una obra del Dios ad extra, como se llama en teología. Aquí hay una gran declaración teológica. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es el todo. Sí, hermanos, aquí lo que se hace presente es la soberanía de Dios, la elección de Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios en María Virgen. Cuando uno revisa la expresión la sombra, el poder de Dios, la sombra en el Antiguo Testamento, uno se encuentra con que no es solo la protección que queda implícita muchas veces en muchos pasajes cuando se habla de que Dios cubre, el Espíritu cubre
es protección, sí, pero leo para ustedes palabras del mismo Jesús al final del Evangelio según San Lucas. Jesús dice de sí mismo lo siguiente: desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Porque aquí nos está diciendo el texto lucano: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso. El poder del Altísimo lo hará. El poder de Dios, el poder de Dios. Y por eso Jesús identifica a la persona de Dios con el poder mismo de Dios Padre. Cuando dice, el Hijo del Hombre, hablando de él, se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Recuerdan qué cubría la parte alta del monte Sinaí, allá en el desierto? El pueblo había acampado y a ese monte se le temía. ¿Y qué cubría la parte alta del monte Sinaí? Una nube, dice. Una nube lo cubría. ¿Qué cubría el tabernáculo que fue construido por las 12 tribus, centrado en el campamento? ¿Qué llenaba incluso el tabernáculo? Una nube. La nube representando esa cobertura que plena, que llena y que representa a Dios. En el monte de la transfiguración, el Señor Jesús se hace acompañar para orar de 3 de sus discípulos, de Pedro, de Santiago y de Juan. Suben al monte y cuando llegan al monte y empiezan a orar, ¿qué acontece? Que una nube les cubrió. Y tuvieron temor de entrar en la nube. Y en esa nube se hace presente la gloria de Dios. Sí, hermanos, estoy hablando de una nube porque esa expresión, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, está haciendo alusión a la misma figura. Es la nube que te va a dar sombra. Vamos, María, muchacha, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo bajarán a ti, te envolverán, te cubrirán, pero más aún, te llenarán como se llenaba el tabernáculo. María pasa a ser el templo, el tabernáculo, que va a ser plenado totalmente, insisto, totalmente por Dios, por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios, el acto creativo del Espíritu y el poder del Altísimo. Aquí, hermanos, no se cae en aquellos relatos mitológicos de las cosmologías propias en las religiones antiguas, en donde se daba una mezcla entre los dioses y los hombres, para que surgiera una especie de síntesis que compartiera cualidades de ambos. Aquí no es una cuestión de humano y divino. No, hermanos, aquí no es la mitad la pone Dios, la mitad la pone María. No. Todo lo pone Dios. María pasa a ser el recipiente escogido por gracia, bendita entre todas las mujeres, porque bendito es el fruto de tu vientre. El 100% viene del Espíritu de Dios, del poder del Altísimo. El acto es trinitario, es el Hijo y viene por el poder del Padre y por la presencia del Espíritu Santo. No son pues 23 cromosomas de María, 23 cromosomas de Dios o del Espíritu. No, esto es 100% Dios, 100% hombre. No hay
aquí una mezcla heterogénea. Es el todo en María. Por eso insisto en haber titulado el sermón Milagro, milagro, milagro en María. En María se va a dar el todo. Aquí no habrá confusión de identidades. Aquí no habrá división de sustancias. Hermanos, esto no es un trabajo de reformatear lo que la Escritura dice. Es que la Escritura dice lo que yo estoy simplemente exponiendo. En la carta a los Hebreos se nos pone en palabras de Jesús, el Cristo, lo siguiente, y leo para ustedes. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti, oh Padre, no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Es Dios quien prepara el cuerpo. Es el Espíritu Santo de Dios y el poder del Altísimo el que prepara el cuerpo que habrá de cohabitar, inhabitar en él, el Hijo de Dios, del Dios Trino. Eso es lo que está aconteciendo. Hay un teólogo norteamericano, el año pasado, fue a la presencia del Padre, se nos marchó, James Packer, origen anglicano, y cito de él solo una línea. El Hijo, continuando lo que era, se convirtió en lo que no era. El Hijo, continuando lo que era, se convirtió en lo que no era. Por amor a ti, por amor a mí. María pasa a ser, por lo tanto, hermanos, según la Escritura, la receptora de la soberanía de Dios, de la elección de Dios, de la gracia de Dios y del poder de Dios. Su pregunta fue: ¿cómo podía suceder esto? La respuesta del ángel fue: el Espíritu Santo lo hará y el poder del Altísimo lo hará. Tú recibe. Es precioso como una muchacha tan joven puede responder: bueno, entonces yo soy la sierva del Señor y que se haga en mí conforme a su voluntad. Preciosa y ejemplar su respuesta, bendita entre todas las mujeres. Pero el ángel agrega, para que el mensaje quede completo: respondida tu pregunta, el resultado va a ser este. Por eso, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la resultante. Es el Espíritu Santo el que ha intervenido, es el Altísimo el que con su poder ha hecho todo, y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí, hermanos, el santo aquí no es simplemente alguien moralmente superior, como nos lo quieren vender, y como algunas veces nosotros caemos en la tentación de aceptar. No es solamente alguien moralmente superior, no es alguien tampoco en el sentido griego apartado para, consagrado para. No, hermanos, aquí la santidad es algo de identidad. El santo es un título mesiánico. Aquí, en este caso, santo es porque comparte el santo, santo, santo del Trino Dios, que es santo, santo, santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Santo, así lo había llamado David en uno de sus salmos. No permitirás que tu santo vea corrupción. Pero es que el evangelista Marcos
nos pone un pasaje en el cual el Señor Jesús está sacando demonios de un hombre. Y estos le hablan al Señor y le dice: sabemos que has venido para destruirnos. Y uno de ellos dice: sé que eres el Santo de Dios. Así lo reconocen aún las fuerzas malignas y Satanás mismo. Sé que eres el Santo de Dios. Santo, santo, santo. En el libro de los Hechos, en su primer discurso, el apóstol Pedro le recrimina a la población y a las autoridades reunidas en Jerusalén: vosotros negasteis al Santo y pedisteis que se os liberara un asesino. Pero se le llama santo porque el santo ser que nacerá será llamado nada menos que, con mayúsculas, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y eso de ser llamado Hijo de Dios le da la identidad que Él siempre reclamó. Yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ya ha visto a Dios. Este es el mensaje que presenta Jesús. En su faz brillaba la plenitud de Dios. Hermanos, el milagro en María, este milagro en María Virgen, impone silencio, impone reverencia, impone asombro, porque trasciende nuestra razón. Pero es precioso cómo este pasaje, del cual solamente hemos tomado 2 versículos, sella, como solo puede sellarlo el Espíritu Santo de Dios, con una afirmación diciendo: para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Martín Lutero, cito de él una declaración, confesión de fe: creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor. Martín Lutero. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es mi Señor. Y así lo proclamaron los reformadores hace 500 años, y así lo proclamamos nosotros hoy. Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanos, quizá debamos ir, para terminar y cerrar, a la fuente bíblica misma. Los reformadores decían soli Deo gloria. ¿Pero qué cantaron los ángeles en las colinas de Belén? Gloria in excelsis Deo. Toda la gloria para Él, por su soberanía, por su elección, por su gracia y por su poder. Celebremos esto y demos gracias a Él.